Bienvenidos a una clase interdisciplinaria de física y de biología. Eso, les voy a presentar unas imágenes que preparé. Ahí estamos. Bueno, la pregunta es si existe una realidad o si existen muchas realidades. Si existe la realidad, nuestras realidades. Bueno, este cuestionamiento lo hacemos desde la filosofía y podemos dar posibles respuestas desde las ciencias naturales, desde la física o desde la biología. Desde la biología, nosotros podemos pensar qué perciben otros seres, qué es lo que percibimos nosotros y qué perciben otros seres vivos. Y desde la física podemos analizar y suponer la naturaleza de la realidad y cómo es que está compuesta la realidad física o la realidad material de materia y energía. También desde las ciencias sociales podemos dar respuesta a esto, pero como ya no nos concierne a estas materias, les voy a dejar el link para un video que recomiendo. Comenzamos por analizar nuestra percepción. Bueno, la pregunta es, ¿percibimos la realidad directamente? Y la respuesta es que no. Percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, a través de impulsos nerviosos y a través del sistema nervioso y la interpretación que da de esos impulsos nerviosos nuestro cerebro. O sea que tenemos receptores que ante ciertas variables del ambiente, como la longitud de onda, las vibraciones o presiones, emiten un pulso nervioso que lleva la información al sistema nervioso central. Lo que percibimos tiene que ver con nuestros sentidos y, por supuesto, con las características que tienen esos sentidos. Por ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. El tacto en realidad son varios sentidos, como la sensibilidad al dolor, al calor, al frío, a la presión. Y otros como la cronorrecepción o la percepción del paso del tiempo o la propiocepción. La propiocepción es la percepción de la posición en que se encuentra nuestro cuerpo y los movimientos que hacemos. Es por medio del sistema vestibular que tenemos en el oído interno o en el cráneo, en otros cordados, que se llama sistema vestibular. Por el medio del sistema vestibular, que consta de unos canales semicirculares, que se observan acá mejor, podemos observar, podemos percibir por medio de esos canales que están orientados en 3 planos del espacio. Forman ángulos de 90 grados entre ellos y detectan cualquier movimiento de aceleración en alguno de los 3 planos espaciales y son muy importantes para percibir el movimiento, sobre todo la aceleración de nuestro cuerpo, y nos da equilibrio corporal en estos movimientos. Así que por eso percibimos la altura, la anchura y la profundidad. Si nosotros vemos en esta imagen, es una imagen comparada del sistema vestibular en varios animales. Los últimos somos nosotros, los de abajo a la derecha, somos los mamíferos, tenemos este tipo de sistema vestibular. Pero algunos animales, como estos de acá arriba, el mixine y Petromisones la lamprea, son animales que no tienen 3 canales semicirculares. Acá está el mixine, miren qué carita linda que tiene. Algunos animales, como los mixines, que viven en las profundidades oceánicas, no tienen 3 canales semicirculares y nos preguntamos, ¿podría ser que los mixines perciben las 3 dimensiones o perciben menos por tener menos canales? ¿Cómo sería percibir menos que 3 dimensiones? Es un cuestionamiento interesante. No nos podemos imaginar cómo pueden percibir estos animales. Otra es considerar el espectro de longitud de onda, las ondas de energía,
tienen distinto largo de longitud de onda. Y esto es muy variable, de ondas muy, muy largas, como las de radio, las de radar, microondas, pasando por todo el espectro de infrarrojo. Recién después tenemos un pequeño rango, que es el rango de luz visible, que es la que nosotros podemos percibir desde 700 nanómetros a 400 nanómetros, desde el rojo hasta el violeta. Después tenemos un montón de variación de rayos ultravioletas, todo un espectro, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, que son muy, muy cortitos, muy energéticos, ¿sí? Más cortita es la onda, tienen más energía. Son más energéticos los rayos. Entonces, nosotros vemos lo que llamamos luz visible, ¿no? Nosotros los humanos, pero ¿qué ven otros ojos? La pregunta es, ¿qué pueden ver otros ojos que no son los nuestros? Bueno, pasemos a ejemplificar por dar algunos ejemplos, porque esto es, la variabilidad de la visión de los animales es enorme. Un ejemplo que me gusta, porque yo estudié abejas en mi tesis, es que las abejas, o sea, todas las abejas, por lo general todas las especies, hay miles de especies de abejas, no solo las abejas domésticas, pueden percibir un rango que no es como el nuestro. Nosotros podemos percibir desde el rojo hasta el violeta, como habías dicho, pero ellas no perciben el rojo, pero sí perciben desde el naranja hasta un rango bastante amplio del ultravioleta. Si nosotros fotografiamos algunas flores que son polinizadas por abejas, podemos ver con cámaras especiales, ¿no? Por supuesto que perciben la luz UV. Vemos que son muy distintas, que las abejas ven muy distintas las flores. Y algunas tienen guías de néctar o marcas o señales, a veces flechitas, puntitos, que señalan dónde está el néctar y las guían durante la recolección. Y eso no lo podemos ver nosotros. También tenemos casos como las libélulas, que son animales que tienen ojos compuestos tan grandes que pueden ver 360 grados, pueden ver todo al mismo tiempo. Eso es increíblemente difícil de imaginar, la amplitud de visión que tienen las libélulas. Además que tienen la percepción visual más rápida del reino animal. Pueden percibir pequeños movimientos alrededor suyo y eso les permite ser increíbles y rapaces cazadores de mosquitos, que son a la vez muy, muy rápidos. Otro ejemplo que tomes es la sepia. Las sepias son animales bastante inteligentes porque tienen un sistema nervioso muy complejo y se pueden comunicar entre ellos por medio de colores que van cambiando. Pueden cambiar la superficie del cuerpo de colores y de formas, también de textura pueden cambiar. Ellos pueden percibir la luz polarizada. Vieron que en las cámaras se les pone filtro de luz polarizada para captar un mejor contraste. Bueno, esto ya lo logran con el ojo las sepias. Son impresionantes. Después tenemos el caso de los camaleones, que los camaleones ya, bueno, sabemos que pueden mirar para dos lados al mismo tiempo, pero lo sorprendente, más allá de que tengan ojos que puedan ser independientes el uno del otro, es que el cerebro de los camaleones puede procesar dos imágenes al mismo tiempo. No solo que puede ver al mismo tiempo, puede procesar y ser consciente de dos imágenes en el mismo momento. Después, otro ejemplo es el de la langosta mantis, que es un crustáceo que vive en el océano, que tiene también ojos compuestos, y como los otros artrópodos, ¿no? Y capta el espectro más amplio de colores. O sea, puede ver desde el rojo que vemos nosotros hasta un espectro amplio de ultravioleta. Así que se considera que puede ver 4 veces más colores que los humanos. Y bueno, por último, y esto no sabemos bien qué sentido es, o lo podemos clasificar como otro sentido distinto que no es visión, ¿no? Porque las serpientes algunas serpientes pueden percibir la luz infrarroja, o sea, el calor que emiten los cuerpos de los mamíferos. Ellas no, porque son poiquilotermas, no tienen calor intrínseco en el cuerpo, sino que se encuentran a temperatura ambiente.
Y pueden percibir el calor de mamíferos, por ejemplo. Ahí se ve este ratoncito, ellas lo podrían ver porque pueden percibir la luz infrarroja y pueden formar una imagen de dónde está ese animal. O sea que no sabemos cómo decirlo. Nosotros el infrarrojo lo tocamos, podemos sentir el calor con la mano, lo estamos tocando, pero ellas estarían oliéndolo. Y otros animales también pueden verlo, pueden ver el infrarrojo. Así que hay muchos modos de sentir la misma longitud de onda. Y también hay variabilidad entre la captación visual dentro de los propios humanos, porque acá tenemos el daltonismo, que es un tipo de visión que no nos permite distinguir muy bien entre el naranja y el verde o otra variación de colores. Hay una prueba de daltonismo. A ver si pueden ver los números que están acá adentro. Así que dentro de la misma especie humana tenemos variación en cuanto al modo de percibir las longitudes de onda. Bueno, y como si esto fuera poco, tenemos que en nuestro cerebro no solo se ve lo que captan los ojos, o sea que los nervios ópticos filtran información al cerebro. Nuestros ojos tienen una resolución muy, muy grande y no siempre es percibido todo lo que captan los ojos. Los nervios estarían filtrando esta información y el cerebro a veces rellena de información, ¿sí? Por ejemplo, nuestro cerebro puede notar algunas cosas más y otras no tanto. Tendemos a percibir o a imaginar más las caras humanas, ¿sí? A veces tendemos a ver caritas en imágenes, esto lo rellena el cerebro con nuestra imaginación. Especialmente los ojos o las figuras que parecen ojos en manchas, por ejemplo. Acá tenemos un área de cerebro específica para reconocer las caras. Así que si esa parte se activa, podemos percibir más fácilmente caras en un montón de imágenes complejas. También tenemos otro mecanismo que nos permite notar pequeños objetos en movimiento desde la visión periférica. Y eso es como nos pone en alerta directamente. Es un mecanismo que evolucionó y distingue los movimientos de animalitos o pequeños animales que se nos pudieran acercar. Entonces nos pone la alerta, lo detectamos más fácilmente que detectamos otra cosa quieta, por ejemplo. O otra cosa más grande que se mueve. También podemos considerar que hay animales que tienen otros sentidos que los humanos no tenemos y no nos podemos imaginar más allá de la visión. La línea, por ejemplo, la línea lateral de algunos vertebrados acuáticos es lo que les permite percibir los movimientos, las vibraciones y los cambios que se producen en el flujo de agua, por eso pueden nadar tan rápido sin chocarse con nada. La línea lateral también favorece la localización de manera precisa de depredadores o de presas u objetos que están en el agua. Capaz las vieron en los peces. Acá hay una imagen más grande de que cada escama tiene un órgano de percepción del flujo de agua o la línea lateral en todo el cuerpo, que recorre todo el cuerpo. Hay algunos animales, como este es el pez elefante, que emite campos eléctricos, percibe estos campos eléctricos y también puede comunicarse con otros mediante estos campos eléctricos. Es una cosa muy loca, ¿no? También la ecolocalización, que es la que tienen, por ejemplo, los murciélagos, que permite que los animales se formen una imagen mental del espacio en el que viven, emitiendo sonidos y después percibiendo el eco. Y así pueden notar la presencia, por ejemplo, de una presa. Bueno, esto lo mismo lo pueden hacer los cetáceos, pero abajo del agua. Que los cetáceos son las ballenas, los delfines. Emiten sonido y captan, por ejemplo, la presencia de una presa o otros peces y así las pueden atrapar. Después está la magnetorrecepción. O sea, hay animales que pueden ver los campos magnéticos de la Tierra, ¿sí? Por medio de unos pigmentos especiales. Y es algo bastante increíble porque le permite a los animales tener una brújula interna por la que poder migrar, por ejemplo,
las aves migratorias lo tienen, y no perderse, ¿sí? Pueden migrar sin tener idea de cómo es el camino, pero van para el lado correcto que los instintos los llevan, ¿no? El instinto migratorio de los animales. Bueno, un comentario más antes de pasar a esto, es que aún no se sabe si si los humanos podemos percibir el campo magnético de la Tierra, porque se ha encontrado que tenemos unos depósitos de materiales magnéticos en el etmoide, esto es en el hueso que está cerca de la nariz o atrás de la nariz, pero no hay indicios de que podamos orientarnos por medio de la magnetorrecepción, porque los estudios que se hicieron, las pruebas que se hicieron con personas, no parece que pudiéramos orientarnos, sino que nos desorientamos al salir de un lugar que no tenemos idea. Así que o lo hacemos de manera subconsciente, y eso no se puede ver en las pruebas que se hicieron, o si bien perdimos esa capacidad que está presente, por ejemplo, en algunos primates emparentados, capaz lo perdimos recientemente en la especie humana, o sea. Así que, bueno, hay cosas que a lo largo de la evolución se pierden si no tienen valor adaptativo. Así que puede ser que lo hayamos perdido. Así como perdimos el olfato supersensible de los mamíferos. Bueno, la realidad puede ser muy diferente de acuerdo a cómo la veamos. Por ejemplo, esta cueva, una cueva oscura, puede ser para un humano tenebrosa, nos puede dar miedo incluso. Pero la misma cueva puede ser una hermosura, un paraíso para un murciélago que tiene visión ultravioleta, y también por la ecolocalización puede notar todos los rinconcitos y ver que es un lugar enorme y amplio y le encanta. O sea, es muy distinta la percepción que tenemos los seres vivos de las cosas. Bueno, acá hay un ejemplo en donde la realidad puede ser muy distinta, puede ser percibida de manera subjetiva. Por ejemplo, el color, acá alguien dice que el rojo es el color del amor, le parece lindo el rojo, y otro puede percibirlo como que es el color del diablo. Y acá, bueno, para la ciencia, el rojo es 700 nanómetros de longitud de ondas. Así que hay un modo de ver las cosas objetivamente. Así que vamos a pasar a entender un poquito más esto. La objetividad versus la subjetividad, ¿sí? Para que la percepción sea objetiva, se han ideado aparatos de medición que nos permiten medir variables de manera más precisa y objetiva. Así tenemos numerosos instrumentos que nos permiten medir cosas mucho mejor que los sentidos, reglas, balanzas, termómetros, relojes que nos ayudan a medir variables de manera objetiva. Y objetivo, además, es que es para todos igual. Para uno, 2 centímetros es lo mismo que para otra persona, 2 centímetros. No es decir así, o largo, muy corto, etc. Esas serían aseveraciones subjetivas, lo que me parece a mí. Me parece que eso es chiquito para esto otro. Esto es grande para esto otro. No, esto mide 2 centímetros y listo. ¿Sí? Esa sería la expresión objetiva de alguna variable. Sin embargo, la realidad es compleja e incluso los datos objetivos los podemos interpretar de maneras diferentes. Es esta imagen bastante famosa, que es un cilindro, pero que desde una sombra puede ser un círculo y desde otra sombra puede ser un cuadrado. Así que, ¿cómo es en realidad? Bueno, la materia y la energía la podemos percibir, por ejemplo, como ondas o como partículas, ¿sí? O sea que los mismos datos nosotros los podemos interpretar, aunque pareciera de manera muy objetiva, también los podemos interpretar de manera diferente. O sea, por los instrumentos de medición no es que nos ahorramos interpretación. Bueno, como les decía, un ejemplo es
el de la dualidad onda-partícula, y tomando como ejemplo la luz, que se comporta como una onda y como una partícula a la vez. Por ejemplo, acá es captada por los pigmentos fotosintéticos en una hoja, por ejemplo, y se capta como fotones, ¿sí? Como cuantos de energía, como partículas. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver que la luz se comporta como una onda cuando se difracta, o todos los fenómenos de distracción, de refracción de la luz que conocemos. Los fenómenos onda-partículas pueden ser percibidos de manera diferente y medidos de manera diferente, pero en realidad se trata del mismo fenómeno, sigue siendo la luz, ¿no? En la física cuántica hay una sola realidad, ¿sí? No existen entonces planos astrales u otras realidades, es una sola realidad, solo que esta es terriblemente compleja. Y quizá no entre en nuestro cerebro de primate, o sea, nuestro cerebro está adaptado para una realidad específica, que es la realidad que tenemos en el entorno, y nos permite sobrevivir en ese entorno. Y si nosotros queremos conocer un poco más allá, como es los sucesos en pequeña escala o los sucesos cósmicos, nuestro cerebro ya no está adaptado para entenderlo. Así que tenemos que entenderla, por ejemplo, con herramientas como la matemática, pero tenemos que dejar a un lado la intuición que tenemos de cerebro de primate, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo están conformados? ¿Cómo está conformada la realidad? Está conformada por ladrillos, ¿sí? Por partes, que cada vez se descubren más partes. Los átomos están conformados a la vez por partículas subatómicas, esto se sabe por los aceleradores de partículas, que hay cada vez más potentes, que pueden romper esos átomos en más partículas subatómicas. Y acá tenemos las que se conocen hasta ahora, ¿sí? Los quarks, los leptones, los bosones y sus subdivisiones y sus variantes. Además, se cree que además de la familia de partículas que conocemos, que se conocen hasta ahora, existe una familia de las mismas partículas, pero anti, o sea, con una energía diferente, que podrían ser antimateria. Bueno, la última teoría física que nos explica la realidad es la teoría cuántica de campos, en la que no existen ondas ni partículas, solo existen campos. O sea, no hay contradicción acá, ¿no? Ni onda ni partícula, no es onda, no es partícula, son campos. O sea que los campos cuánticos existen y conforman cada partícula elemental. Los campos no están localizados en un lugar, sino en todos los lugares. Las partículas elementales, o sea que no existen individualmente, sino que existen campos cuánticos de ellas por el universo. Los campos no tienen posición en el universo, sino que son algo intrínseco del espacio-tiempo. El campo cuántico de una partícula está en todos los lugares del universo al mismo tiempo. Existen porque existe el universo y son parte de él. Las partículas no existen como tal, sino como ecuaciones puntuales de los campos. Si tomamos como ejemplo un electrón, no existen electrones como partículas puntuales, sino un campo de electrón que existe por todo el universo y es parte de él y se distribuye en el espacio y en el tiempo de manera que parecen muchos electrones. Podemos decir que no existe un electrón que se propaga, que solo existe un electrón, perdón, que se propaga por el espacio y por el tiempo y parece estar simultáneamente en todos lados y conformar simultáneamente todos los electrones que rodean todos los núcleos atómicos. Otro ejemplo es el gravitón, ¿sí? El gravitón o el campo gravitatorio. La gravedad existe en todo el universo y la materia deforma ese campo gravitatorio. Los cuerpos masivos pueden cambiar este campo gravitatorio provocando las fuerzas de atracción y rotación de los planetas, las estrellas, los agujeros negros, las galaxias y todo el conjunto de cuerpos que tenemos en el espacio y que conforman un plano de campo gravitatorio diferente, depende de la masividad del cuerpo que se trate.
la realidad estaría conformada entonces solo por campos y la mayor parte de los cuales no percibimos, como por ejemplo los neutrinos que nos están atravesando constantemente y no los notamos, nos atraviesan como si no estuviéramos. O sea que la realidad podría ser muy, muy diferente a cómo la percibimos. Y una cosa es la realidad y otra diferente es nuestra realidad percibida, que forma parte de nuestro cerebro, o sea, la forma nuestro cerebro, en base a la información que recibimos de afuera con los sentidos, ¿sí? Entonces podemos diferenciar la realidad objetiva, que es la realidad que compartimos todos, que tenemos en común todos, en la que estamos todos inmersos y estamos coexistiendo e interactuando entre nosotros. Esa sería la realidad objetiva, la realidad en la que vivimos. Y otra es muy diferente, es la imagen mental o la realidad subjetiva, que es nuestra realidad personal o lo que intenta ser reflejo de la realidad objetiva. Las ciencias lo que hacen es construir con multiplicidad de subjetividades. Lo que no es posible construir individualmente, lo construimos en comunidad. O sea que los científicos, en la comunidad científica, publicamos los descubrimientos con la idea de representar la realidad objetiva a base de comparar y completar el conocimiento con esta multiplicidad de ángulos de visión que tenemos entre la comunidad, ¿no? Todas estas percepciones las comparamos, todas las interpretaciones subjetivas las hacemos entre todos lo más parecido que podemos a la realidad objetiva. O sea que entre intersubjetividades intentamos construir lo más cerca posible esa realidad objetiva o lo humanamente posible, hasta donde podamos llegar al menos. O sea que no vamos a llegar a entender la realidad objetiva, esto se sabe, lo sabemos, pero bueno, nos intentamos aproximar lo más posible a esa realidad. Es como un intento, como un do, como dicen los orientales, como un camino hacia, aunque nunca lleguemos a ese camino. Ese es el propósito de la ciencia, de las ciencias básicas al menos. Así que bueno, terminamos por hoy con esta imagen de Matrix, que es la pastillita roja o la pastillita azul, que no me acuerdo cuál era cuál, pero una tenías tu propia realidad y otra tenías la percepción de la realidad común a todas las personas, que era el afuera de la Matrix. Así que bueno, me despido.